Su madre fue una excelente pianista y Wanda, desde que era una niña, intentó seguir sus pasos. Ahora estaba pensando que debería componer una canción a la primavera. Sentía que los árboles le estaban transmitiendo su inspiración. El viento, silbando sobre ellos, ofrecía una melodía que ella procuró mantener en su memoria. De pronto advirtió un ruido extraño, que interrumpió sus pensamientos y le pareció ajeno a toda la belleza que la rodeaba. El sonido se repitió y Wanda detuvo su caballo. Su padre siempre disponía de excelentes animales en sus caballerizas. El caballo que Wanda montaba se llamaba Kingfisher y se trataba de su favorito. Kingfisher respondió de inmediato a su orden con las riendas y se quedó inmóvil. Wanda descubrió en la espesura del bosque, donde nunca antes había visto a nadie, a algunos hombres reunidos. El sonido que ella había escuchado era el de una risa desagradable. Ahora pudo oír algunas voces, y de inmediato se percató de que no se trataban de vecinos de la localidad, ya que los habitantes de Little Stock, como se llamaba la aldea, hablaban con un acento muy característico. En no pocas ocasiones, su padre y ella se divertían del tono como decían las cosas, pero en realidad el acento les parecía bastante atractivo. Los hombres que se hallaban ahora en el bosque hablaban de una manera áspera. El acento era muy diferente y había algo en sus voces que a Wanda no le gustó. Es más, sintió miedo sin saber por qué. ¿Quién estaría haciendo tanto ruido en aquel lugar considerado como sagrado?, se preguntó. Supuso que serían vagabundos. Pero, ¿procedentes de dónde? ¿Y cómo se habían atrevido a entrar en las propiedades del conde de Wingstock? Aquellas eran preguntas sin respuesta, y ella sabía que sería un error el tratar de encontrar la respuesta. La risa sonó una vez más, seguida por la conversación de aquellas voces tan desagradables. Wanda no podía entender lo que se estaban diciendo, pero estaba segura de que eran 3 o 4 hombres de los que hablaban. Dio la vuelta a su caballo y regresó por el sendero cubierto de musgo por el que había llegado hasta aquel lugar. Cuando ya no pudo escuchar las voces extrañas, se sintió mortificada de que alguien estuviera violando la intimidad del bosque. Se preguntó qué estarían haciendo aquellos hombres allí y qué sería lo que encontraban tan divertido. Nunca sabré las respuestas a esas preguntas, se dijo, pero espero que se vayan y nunca regresen. De pronto, pensó que aquellos intrusos podían hacerle daño a la gran casa. Wing Hall constituía un magnífico ejemplo del trabajo de los hermanos Adam. Se trataba de una mansión, edificada a mediados del siglo anterior, sobre los cimientos de una casa mucho más antigua. Los condes de Wingstock procedían de la época de Enrique VIII. En el curso de los años adquirieron gran importancia, y cada uno de ellos había mejorado en lo posible la gran casa familiar. También ensancharon sus tierras. Como Wanda fue criada a la sombra de Wing Hall, sentía mucho afecto por la mansión. Igualmente, quería mucho al viejo conde. Se trataba de un hombre muy distinguido, que disfrutaba de la compañía de su padre, que era casi de su misma edad. El conde nunca sirvió en el ejército, pero le gustaba escuchar los relatos acerca de la vida militar que había llevado el padre de Wanda, el general Sir Alexander Charlton. Cuando el conde murió, Wanda advirtió que su padre se sentía perdido sin él. Ciertamente, su padre ya estaba destrozado moralmente desde el fallecimiento de su madre. Sin embargo, había podido olvidarse un poco de su infidelidad al encontrar a un amigo de su propia edad con quien poder conversar. Pero ahora solo la tenía a ella. Wanda trató de llenar el vacío existente en su vida, mas lo único que podía hacer era escuchar cuando él hablaba. Por fortuna, su padre se encontraba escribiendo un libro. Este trabajo le tomaba mucho tiempo, puesto que el general decía tener muchas cosas que recordar y que narrar. Con toda seguridad, cuando lo terminara, el libro iba a resultar de mucho interés para el público. Le había costado mucho trabajo a Wanda convencer a su padre de que escribiera las historias que narraba de manera tan entretenida. A su madre le encantaban todas ellas. Cuéntale a Wanda cómo controlaste el motín de la tropa india. Solía suplicarle, o también decía: Descríbele la belleza del palacio del Marajá de Udaipur. Wanda adoraba los relatos de su padre. Sabía que aquella labor de transcribir sus recuerdos